Buenas, ¿qué tal? Les presento un mini resumen sobre el marxismo y sus principales conceptos. Traté de hacer aquí un pequeño mapa mental de los principales conceptos históricamente tomados, pero además desde, digamos, el origen filosófico de esta manera de interpretar la realidad que nos presenta Marx. ¿No? Marx, además de otros diferentes autores que a lo largo de la historia han nutrido esta forma de analizar y de vivir, de examinar la realidad política, social y económica de una sociedad en específico. En este sentido, bueno, partimos de una realidad dialéctica, que es un concepto hegeliano. Hegel, en contraposición, por ejemplo, con la Ilustración y con la racionalidad de la Ilustración, habla de que la realidad, y además no nada más el análisis de las cosas tiene que ser dialéctico, es decir, en relación con otro. Dos, lectos o logos viene de dos significados que se interponen y hay una tensión constante entre dos diferentes significados o dos relaciones. Para poder definir, por ejemplo, un ejemplo de dialéctica, para poder definir lo que es un padre, necesitamos primero que exista una madre y que exista un hijo. ¿Vale? Hay una tríada dialéctica que ustedes la deben de conocer: tesis, antítesis y síntesis. ¿De acuerdo? Y a partir de esta tríada se construye, digamos, este análisis de la realidad. Entonces, la realidad es una realidad dialéctica, lo cual, esta dialéctica nace, de la dialéctica nace la lucha de clases, ¿no? Como un concepto en el cual, con una base material, materialismo histórico, contrario al mundo de las ideas y de lo material que proponía Platón, bueno, para Marx la historia es una historia material y entonces tiene que ver con la generación de excedentes y demás, y esto a su vez va a propiciar que existan más de una clase social, donde va a haber una clase dominante y una clase dominada, lo cual da pie a esta lucha de clases en términos dialécticos. Esta clase dominante y de clase dominada, hay una relación de dominación, pero también de explotación en términos materiales. ¿Sí? El Estado nace también de esta historia material, donde nace como un instrumento de la clase dominante para permanecer siendo en esta relación de dominación, donde ellos son los que mandan y hay quien obedece, ¿no? Desde Hegel hay ya un poquito de estas coincidencias, y se fija todo este origen común también lo tiene el anarquismo, ya lo vimos un poco en las clases pasadas. Cuando hablamos entonces de una clase dominante y una dominada, estamos hablando de burguesía contra el proletariado, o en contraposición al proletariado, la burguesía como clase dominante y el proletariado como clase dominada. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, donde en el siglo XIX efectivamente había un proletariado mucho más precario y las condiciones laborales no eran ni cercanas a lo que tenemos hoy, ¿no? En este sentido, el Estado es un instrumento de dominación. El Estado, a su vez, se genera una selectividad estructural que tiene que ver con quiénes han ganado las guerras, cuáles son, digamos, los problemas que mejor domina ese Estado, que mejor le convienen a la clase dominante, y a partir de ahí el Estado pone atención a unas cosas sí y a otras no. ¿De acuerdo? El Estado, por ejemplo, en términos de hambre, de pobreza, pone mucho menos atención que lo que tiene que ver con seguridad, con la seguridad incluso de la propiedad, etc. ¿Vale? El Estado además tiene sus aparatos ideológicos para poder mantener esta hegemonía, esta dominación, y estos aparatos ideológicos, que es un concepto, la selectividad estructural es un concepto de Robert Jessop. Cuando hablamos de aparatos ideológicos del Estado, estamos hablando de Louis Althusser, que nos habla de que la educación, la religión, los medios de comunicación son parte de estos aparatos ideológicos del Estado, es decir, la ideología también como un concepto importante en el cual esta forma de pensar, esta forma de analizar, esta forma de concebir un mundo está de alguna manera manipulada o de alguna manera determinada por estos medios: la educación, la religión, los medios de comunicación, la propia familia. ¿Vale? Los valores familiares, los valores educativos, de religión y los medios de comunicación son lo que van a pretender o van a tener a esta clase dominada, que es la del proletariado, alienado o enajenado. Alienado, que tiene que ver también con el origen de la palabra alien, es decir, ajeno de, y enajenación, que tiene que ver con el estar fuera de. ¿Sale? ¿Fuera de qué? De la conciencia de clase, es decir, no saber a dónde pertenecemos y más bien alinearnos
alineados con lo que ya nos están vendiendo los aparatos ideológicos del Estado, que busca el que siga existiendo una hegemonía de una clase específica, ¿vale? La conciencia de clase en su momento es como un despertar, es una manera de darse cuenta en qué parte de la estructura social se está, y a partir de esta conciencia empezar a generar ideas de rebelión y de revolución, es decir, de cambiar el esquema en el cual se está, porque se está en desventaja prácticamente de manera automática. La dictadura del proletariado es lo que hablan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, y bueno, ese es, digamos, el objetivo de la revolución, que exista una dictadura del proletariado para posterior, en una etapa mucho más madura, pasar a un escenario de emancipación. La hegemonía también incluye una contrahegemonía. Contrahegemonía, que son conceptos tanto el de dominación, hegemonía, contrahegemonía, de Antonio Gramsci. Y entonces, cuando hablamos de estos conceptos, estamos hablando también de un bloque histórico. ¿De dónde nace el bloque histórico? De todos aquellos grupos que se dedican básicamente a contar la historia de este Estado y de esta sociedad. Sin embargo, van alineados también con lo que este mismo Estado defiende, que es la hegemonía de una clase sobre otra. Es decir, se construye, la hegemonía es, digamos, la dominación, diferencia entre dominación y hegemonía. Cuando hablamos de dominación, estamos hablando de conceptos, digamos, más bien de una relación en el cual uno es dominante y otro es dominado. Es una relación que puede ser momentánea, puede ser duradera, pero cuando hablamos de hegemonía, hablamos de toda una construcción de prácticamente una realidad. Vivimos en la hegemonía del mercado, por ejemplo, ¿no? Donde se mercantiliza prácticamente todo, decía Eduardo Galeano, importa más la caja que el muerto, ¿no? Y eso habla de la mercantilización de hechos concretos como el acto de la muerte, ¿no? Entonces, la hegemonía es una construcción mucho más amplia, habla de las superestructuras en términos también marxistas, de cómo todas las superestructuras están alineadas en ese sentido, en la dominación de una clase sobre la otra, y en este caso la burguesía, el capitalismo, el mercado ha generado una hegemonía en las sociedades occidentales, y esta es la manera en la que podemos entender el marxismo para interpretar la realidad, es decir, el marxismo entendido como una hermenéutica de la realidad, es decir, la forma en la que leemos nuestra realidad y la analizamos a través del marxismo puede ser bastante útil para los tiempos modernos. Tenemos que ser muy cautos, ¿no? Y no caer en temas o en discusiones vanas como sobre el estalinismo, ¿no? Confundir el estalinismo como régimen totalitarista con el marxismo, y entonces dices, esa es la aplicación del marxismo, o empezar a hablar de marxismo y terminar diciendo y vanagloriando a Cuba, cuando hay un contexto específico de la situación cubana y ya veremos cuáles son los hechos históricos que han pasado. Sin embargo, el marxismo tiene muchos conceptos que nos permiten, por ejemplo, el marxismo nos puede servir incluso para el análisis de los estudios de género en términos de las mujeres. Aquí también puede haber una lucha de clases entre el patriarcado y las mujeres, ¿no? Las mujeres como una clase dominada, entonces aquí podemos cambiar el patriarcado contra las mujeres y los derechos de las mujeres, como hay un bloque histórico, hay toda una explicación masculinizada o patriarcal. Y a partir de esto podemos entender que hay aparatos ideológicos del Estado que con la educación, la religión, los medios de comunicación nos han dado ciertos estereotipos de las mujeres, lo cual les implica ciertas restricciones de libertades, etcétera, 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 ¿no? Aun cuando se trata de un tema de identidades como el feminismo, también la teoría marxista nos permite hacer un análisis mucho más profundo que nos da otra visión de las cosas, ¿no? Nada más se trata de reformismo y de cambiar o adquirir nuevos derechos y obligaciones. También se trata de entender que a lo mejor desde el origen ya hay vicios importantes y que todo tiene una base material, que hay una dialéctica constante, donde hablamos de la tesis, antítesis y síntesis de manera constante y de manera dinámica en nuestras sociedades. Hasta aquí el pequeño resumen de algunos conceptos marxistas.